Para comprender la historia italiana en la etapa de entreguerras, es conveniente detenerse en la consideración del balance de la Primera Guerra Mundial de 1914. En conjunto, Italia se lanzó a una guerra de la que no sacó compensación alguna, ya que las pérdidas materiales y humanas que ascienden a 1 millón de víctimas no son recompensadas con una generosa entrega de territorios, solamente reciben pequeñas compensaciones materiales. El Trentino al norte de Italia, Istria en el puerto de Trieste, en el Adriático, y las islas de Dodecaneso en el Egeo, pero no toda la costa de Dalmacia, que había prometido a los aliados en el Tratado de Londres de 1915. El país se encuentra engañado y humillado por los grandes. Este sentimiento será capitalizado por Gabriel D'Annunzio para conquistar el Fiume en Yugoslavia, aunque tuvo que ser devuelto posteriormente. A este movimiento de Gabriel D'Annunzio se le llamó el irredentismo italiano. Desde el punto de vista económico-financiero se constata un exceso de población, baja producción agrícola, atraso industrial, salvo en el norte de la península italiana, bajos salarios y paros generales, subida de precios e inflación, huelgas obreras reivindicativas y una enorme deuda pública que ascendería a 63.000 millones de liras. Italia presentaba las características de un país en una grave crisis económica. Desde el punto de vista político-social, el gobierno que presidía Giolitti era incapaz de solucionar los problemas que afectaban al país. Esto propició una fuerte desestabilización de carácter revolucionario. Los partidos políticos intentaron frenar los efectos de esta crisis de la posguerra con programas propios. El Partido Socialista Italiano se inclinaba por un régimen republicano para Italia, que sustituía a la monarquía, incapaz de solucionar la crisis, a la vez que exigía mejoras de tipo sociolaboral. Sin embargo, la crisis interna del partido hizo que se dividiera y esto restó fuerza a sus planteamientos. Por un lado se presentan los reformistas seguidores de Turati y por otro, a la izquierda, los de Malatesta, grupo que fue el origen del Partido Comunista de Italia. El otro gran partido es Partido Popular Italiano, que engloba a la derecha y los católicos que participan en la política. En un programa piden el voto a la mujer, la descentralización administrativa y un senado selectivo, no por designación real. Estos dos partidos son los mayoritarios y tienen una concepción y organización moderna para dirigir a las masas. Frente a estos dos partidos surge una tercera opción, en 1919, que serían los Fasci Italiani di Combattimento y los Squadre di Azione, organizaciones fascistas de Mussolini que todavía no tienen ningún peso, pero que empiezan a hacer notar al actuar de forma brutal contra los popolari y socialistas. Benito Mussolini va a ser el líder indiscutible y carismático del fascismo italiano. De orígenes modestos, se va a encumbrar en las más altas magistraturas del Estado. Su padre era un socialista convencido y los primeros pasos de la política de Mussolini serían en este gran partido. En 1900 dirige el periódico socialista Avanti, pero al llegar a la Primera Guerra Mundial será expulsado por defender la participación italiana en la contienda. Funda entonces un nuevo periódico que se llamará El Popolo de Italia. En 1919 canaliza el descontento de la posguerra y funda en Milán los Fasci di Combattimento, integrados por excombatientes, anarquistas y extremistas, y actuarán de forma violenta para reprimir huelgas y manifestaciones obreras. En el año de 1920, al ocupar las fábricas, los socialistas, y ante la impotencia del gobierno, inicia una ofensiva contra ellos. Los fascistas van a adquirir cada vez más fuerza. Los Squadre di Azione y los Fasci di Combattimento se enfrentarán a piquetes socialistas y atacarán a municipios gobernados por los socialistas. El gobierno, en vez de poner fuera de la ley a los fascistas, disuelve los municipios gobernados por los socialistas. Es la quiebra de la democracia. El gobierno no castiga a los culpables, sino que hace la vista gorda y golpea a las víctimas. Para muchos, la democracia ya no tiene credibilidad. A partir de 1922, Mussolini cuenta con la simpatía del gran capital, la patronal italiana. Esta va a aportar dinero para subvencionar a los grupos fascistas que utilizan, sin apenas disimulo, el material del ejército. Por si fuera poco, la justicia se muestra benevolente con sus acciones violentas. Ante el anuncio de la huelga general del 1 de agosto de 1922, Mussolini lanza un ultimátum al gobierno y a los huelguistas. El partido fascista se muestra como la garantía del orden público, algo que no puede garantizar el gobierno. En octubre de 1922, el Consejo Nacional Fascista, máximo órgano del partido,
reunido en Nápoles, propone la marcha sobre Roma para convencer al rey Víctor Manuel III para que entregue el poder a Mussolini. El rey, poco partidario del parlamentarismo y temeroso del avance de la izquierda, encarga a Mussolini formar gobierno el 29 de octubre de 1922. Mussolini ha llegado al poder. Aquí es donde se sitúa la escala fascista. Ya en marzo de 1919, Mussolini fundó el primer Faccio de Combate, que agrupará tanto a antiguos combatientes como anarcosindicalistas o partidos de izquierda intervencionista. Poco después, en noviembre de 1921, se configuró el Partido Nacional Fascista, el PNF, que empezó a actuar de inmediato. En agosto de 1922, ante la credibilidad del gobierno Giolitti, Mussolini organiza la célebre marcha sobre Roma, exigiendo el poder que en efecto le concede al propio rey en septiembre del mismo año. Empieza ya la historia de la Italia fascista. Che l'Italia, sotto la guida del Littorio, inquadrata in tutte le sue formazioni rivoluzionarie, attingerà i suoi destini, arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria. Dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo, decimo, ventesimo, sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana. Sarà il secolo. En esos años se avanza hacia la configuración del movimiento liderado por Mussolini. En los primeros momentos de su gobierno existe un pluripartidismo que únicamente excluye al gabinete del PSI, situación que duró poco tiempo ya que el Duce recabó casi inmediatamente todos los poderes de la Cámara. El 24 de diciembre de 1925 fue nombrado jefe de gobierno desde donde ejerció durante 20 años su dictadura personal. En esta primera fase se paga la deuda externa de Italia. De esta manera se suprimen los controles que tenía el Estado sobre la economía y seguía existiendo desde la Primera Guerra Mundial. Se eliminan algunos monopolios, se privatizan industrias y se dan incentivos para la inversión del capital extranjero. Eso trae como consecuencia la reducción del gasto público y con ello se equilibra el presupuesto, pero de todas formas sigue sin solucionarse el problema de la inflación. Very good. Yes. His Excellency, Signor Napoloni, is now leaving his room. He's coming. He's coming. Quick. Give me a flower. A flower. Remember, at all times you must be above him, before him. Entering or leaving, you must be first. Hello, Hinky! Figures, figures! How do you feel? Wait a minute. Ah, my brother dictate. You're a nice little man, Hinky. I'm so glad to see you again. And my friend the garbage. Hello. Oh, this is a lovely place. I feel fine. I just had a nice cold shower. And that bathtub. As soon as you get the plumbing fixed, it'll be in a good shape.
Your Excellency, when you sit down. Oh, shoot. Well, Hickey, my dictator friend, you're... I must be a grown. I'm not sure what to give me a baby stool. Durante un decenio, Italia será en práctica el modelo operativo de la burguesía conservadora de Europa. En este periodo se va a producir un fuerte centralismo político y un liderazgo del duce que tiene en sus manos el máximo poder. El partido se convierte en un poder paralelo legalmente establecido. Se suprime la libertad de expresión así como de la asociación. Se crean sindicatos fascistas. Su estructura de vida económica en las corporaciones serán superiores. Tales planteamientos en el plano operativo dieron paso a una legislación específica. En agosto de 1926, la ley Rocco, que erigió al Estado en árbitro de los problemas laborales que deberían, por tanto, dirimirse a través de tribunales de trabajo, dependiente igualmente al poder central. En abril de 1927 se elabora la Carta del Trabajo, por lo que se regulan los derechos y deberes de los trabajadores. Se pusieron en marcha obras públicas, legislación social, medidas proteccionistas y autárquicas. En 1930 toda Italia era fascista. Incluso se arreglaron las relaciones con el Vaticano por los acuerdos de Letrán de 1929. En dichos acuerdos se firma definitivamente la paz entre la Iglesia y el Estado italiano. Se reconoce al Vaticano como un país independiente a cambio de 750 millones de liras que Mussolini le otorga por concepto de indemnización. Con este pacto Mussolini se ganó la admiración de los católicos de todo el mundo. La oposición al fascismo era escasa y estaba dividida. No era posible otra cosa. Este decenio es caracterizado por la dependencia hacia el nazismo alemán, afirmado por una germanización de la política y de la vida interna del país, así como de la misma política exterior. En la política interna, la vida italiana se va germanizando, borrando a partir de 1933 cualquier vestigio del régimen constitucional italiano. Se copian, en cambio, desde las formas externas del régimen alemán, la opresión de las minorías, instaurando el racismo y el antisemitismo, a pesar de las protestas del Vaticano y de una buena parte de la opinión pública. En política exterior y dentro del esquema de la creciente germanización que soporta Italia y a partir de la toma de Etiopía, se apuntala a la unión económica con Alemania, especialmente impulsada por Ciano tras los acuerdos de Berchtesgaden en octubre de 1936, por lo que no establecía el conocido eje Roma-Berlín. Sin embargo, en el momento del estallido de la guerra de 1939, Roma se declaró no beligerante, al concentrarse poco preparada para participar. Hasta 1940 no decidió entrar en la guerra tras la rápida victoria alemana sobre Francia. Los italianos, no obstante, no serán más que un elemento auxiliar de la estrategia hitleriana.